Esto y Les Fartures, con David Castañón. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. Bueno, los siguientes invitados que tenemos fui a conocerlos a Arenas de Cabra. Les costó medio tiempo ir porque ya llevan años abiertos y la verdad es que enamoróme la propuesta que fai, pero cuando encima los vas conociendo a ellos, pues oye, todo cuadra siempre, decimos, como en un puzzle sideral y dices, vaya prestosidad que exista Casa Xurde en Arenas de Cabra. Estoy con Julio, estoy con Nidia. ¿Qué tal estáis, amigos? ¿Cómo vais? Muy bien. ¿Bien? Muy buenas. Lo primero, cántabro y asturiana, ¿no? Yo soy cántabro de padre asturiano. Arrímate aquí. Yo soy mezclado. Bueno, tú siempre lo digo. Lo primero es cántabro administrativamente, esa fastera, por hasta mucho que los digáis, 17. eso ya es nuestro. No, eso ya es nuestro. Bueno, también te pueden decir ellos que hasta el Sella. Pero eso ya lo diréis para el otro lado del muro, no sí, pasa nada. Lo dicen, pero no. Yo, padre asturiano, madre cántabra. Sí. Me salieron mucho los dientes comiendo en Asturias. Sí. Pues me venía todos los veranos con mis vuelos y todo eso aquí, y entonces más. Y ella, pues es más autóctona. Sí. Descendiente de Bulnes y la de Dios, o sea, imagínate. Y surdió el amor, ¿no? Eso dicen. Surdió el amor y tú viniste a venir para Arenas, ¿no? Yo vine a Arenas, o antes del amor, hombre. Vale. Yo vine en el 2004 a lo que era el Café Cares. Sí. Que era, aquella lo llevaba un señor que se llamaba Manolo Garmilla, que era un mítico de la zona. Sí, arrímate un poco más, Julio. Ahí. Sí, es que encima hablo bajito yo. Por eso digo, no pasa nada, eso no hay problema. Y vine en el 2004 y sí. Ahí estuve cocinando hasta el 2016. Tuve un pas por el medio, ahí montañero. Y no, eso vamos a ir. Y, o sea, y vivías en Arenas y en Arenas conociste a Nidia. Sí, claro. Vale. ¿Y tú con el mundo de la gastronomía tenías algo que ver o no? No. Nada. Nada. Vale. Yo trabajaba de temporadas y además era una cría cuando lo conocí a él. Es que la veía pasar por allí de vez en cuando. Pero muy de vez en cuando. Y luego al final me hice con su número. Por lo que sea. Y tal, no sé qué, empezamos sí, a en serio. Ostras, vaya minero, ¿qué es? Hombre, yo... No, trabajástelo, ¿no? ¿Trabajólo? Sí. Soy hijo de minero. ¿Picaste piedra ahí? ¿Y pusiste lo difícil? Me engañó. Yo pensé, era un sugar daddy y tal, no había, no había perres, no había nada. Aquellas que tenía moto, tenía coche, tenía furgo, parecía que era ahí... Tenía todo, terrateniente, monte, pero ni vaques ni praos. Nada. Bueno, pero fino cocinando Sí, eso sí. Chaval, tiene un punto ahí para la cocina que no lo tiene cualquiera, Vale. Lo que decía, o sea, tuviste 2004 hasta 2014, 2016 allí trabajando en cocina. Y aquello que era un chigre. No, era un restaurante. Un restaurante bien puesto ya, ¿no? Sí. Vale, bueno, porque Arenas... De hecho, cuando yo llegué ahí, de aquella época, ahora ya sabes que cambió todo un poco, pero de aquella época se vendían, de junio, julio, agosto... 100 y pico comidas y eran todo carta y bien. Y bien, de pasta. Se vendía bien, sí, muy bien. Y es verdad que Arenas siempre fue como, muy de temporada alta, pero siempre fue un ñero ahí, un sitio muy turístico, pero que en realidad tiene mérito porque cuesta llegar, ¿eh? Sí, está un poco lejos, pero claro. Ya te digo, por ejemplo, en el sitio de aquella, fines de semana y todo eso, era muy conocido. Ya. Llevamos unos años de rodaje y luego todavía trabajamos mucho más. Y ya te digo, se vendía muy bien pescado, que siempre dicen, en Arenas vendes pescado. Y piscines, si me diese un céntimo por cada uno, igual hasta compraba un coche, ¿sabes? Bueno, yo comí piscina en tu casa, ¿eh? Que me dice, mira, fuiste al interior ahí a comer piscina y, ostras, estaba buenísimo. Estamos a media hora de cualquier lugar. Eso es verdad, vamos, no... Y una tontería hoy en día con las comunicaciones que hay, que la gente no quiere ir para allá, vamos. Vale,
Tuviste un impasse, ¿no? En el que abandonaste. Porque yo voy contando a los que nos están oyendo. Fuimos para hacer una farturruta y después íbamos a comer a Casa Xurde. Y cuando lo típico, bueno, ya que vamos a caminar y tal, igual llegamos un poco más tarde. ¿Pero dónde vais? Vamos a ver un salto de agua y tal. No, pero tienes que ir por aquí, ta. Eso rapelelo yo no sé cuántas veces. Y yo, pero perdona, y los dos. Y yo decía, ¿cómo? Y dice, sí, hombre, sí, ya te contaré en Chigre. Cuéntanos eso. ¿Sois monitores de...? No, yo no. Bueno, yo no. Vale. Soy técnico deportivo de montaña. Sí. Y luego por la Junta de Castilla y León soy titulado en un mogollón de cosas, de barrancos, nieve y tal. Yo empecé a currar en esto con 16 años. Sí. Tengo una pila de ellos, no hace falta decirlos. Claro, pero sí, es muy mazo, joder. Por mucho que te diga tu mujer, y es muy mazo. 36. No te digo nada. Entonces sí, pasé muchísimos años currando, tal, no sé qué, y de repente pues siempre cuando fui a Arenas yo escalaba, hacía monte y tal. Y empecé a hacer barranquinos con unos colegas y me prestó. Pero desde que dices, qué guay es esto, hasta que después de trabajar tanto tiempo, pues llega un momento, pues como los que hacen el año sabático. Tal, sí. Yo cogí y dije, me cago en Dios, me voy a hacer, justo habían hecho aquí en Avilés lo de la escuela de montaña y tal. Ajá. Me voy a titular, tal, no sé qué, y dejo de trabajar. El jefe me miraba como diciendo, estás loquísimo. Y sí, saqué la titulación, encima me fui a vivir a León, estoy trabajando con una empresa que se llama Hueco, que son los que hacen el curso activo de Valporquero y tal, no sé qué. Y yo estaba estudiando, trabajé con ellos y acabé, pues eso, 2 años y pico, haciendo todo tipo de locuras por el monte, pero controladas y cobrando por ello. Claro, eso entiendo que por una profesión tan estresante como la cocina, donde tienes que estar ahí tantas horas, salir y liberar toda esa adrenalina es muy bueno para tu salud mental, ¿no? Para mí así, para el jefe no. Bueno, porque siempre cuando se acercaba la temporada siempre andaba acojonado porque decía, claro, te vas a pegar un tal y la vamos a liar pero sí. Estaba con comidas, o sea, una jupa de comidas, sí, y entre comidas y cenas la horina y media, 2 horas de barranco. Sí, no sé si conoces La Molina, que es otra ruta que te había dicho que... Sí, me dijeras, sí, tenemos que ir, sí. Pues a Pompedro iba, salía de trabajar, aparcaba la furgoneta, me ponía el traje, iba corriendo. Hacía tiempos muy bajos porque iba... y luego cogía y volvía y daba las cenas. Había veces que acabando las cenas ya se me doblaban las rodillas, pero hacía un barranco en media hora que se tardaba hora y pico. Espera. Entre los dos servicios, ¿dibes a rapelar? O a escalar. O a saltar en pozas, sí. ¿En serio? Sí. Ostras, es flipante, Hombre, también estabas más flaco. Bueno, más notas, No, pero sí, hacía, igual estabas en mitad de agosto y lo que tú dices, estaba hasta las narices de... Mira que nosotros no aguantamos gente, pero aguantamos... Nosotros aguantamos a los mismos todo el día. Todos los que entran con la tensión de fuera, entran a la cocina... Discutía con el jefe, además, un paisano ya bien sentado. Discutíamos, tal, no sé qué, me cogía, le decía, voy a La Molina y vuelvo luego. Cogía, me iba hacia el barranco, volvía y daba las cenas. Y claro, tú animaste por amor, entiendo, ¿no? O decías, está chiflado, tengo que seguir un poco en la chifladura. ¿O qué? Primero barrancos, luego las cuevas y ahí fue ya la perdición. Lo que pasa es que vi fotos tuyas tirándote, bueno, no tirándote, o sea, con una cuerda, bien amarrados y todo bien seguro. Es una espeleóloga del copón. Efectivamente, pero vi fotos tuyas tirándote por un salto de agua que yo no me tiraría en la vida, Cuando me metió en las cuevas, ahí ya dije, no, esto es lo mío. Y ahora lo tenemos de lado, pero... Sí, lo del agua un poco menos, pero lo de la espeleología... Es que el agua moja, el agua te ahoga en un momento. Yo soy acuático, pero el resto de los del club, estamos con un club que es de medio de Llanes, medio de Onís, el SCAR. Y... Bueno, hacemos un poco todo, es sociedad, ¿cómo es? Sociedad espeleológica y barranquista. Ajá. Lo que pasa es que ya son más espeleológicos y lo de barranquista quedamos 2. Ya. Y que estamos fuera de servicio, las cosas como son. Ahora no, bueno, hombre, llegó Surde. Nos pusimos Surde y el CRIU también. Llegó Surde y Casa Surde y no da la vida para más. Claro. Pero ella es una máquina. ¿Sí? Te pasa por la pantalla esa. Claro. Pasa por huequines que es alucinante. Que se lo digan al repartidor el otro día, que tuve que hacer una intervención ahí de meterme en el de la carne. ¿En la furgoneta. Dice, no pasas. Digo, sí paso, sí paso. Al lado de un murio, no podía abrir la puerta. En Semana Santa, o sea, fue surrealista. No podía abrir la puerta y yo paso, quedó trabada, luego unos maratones. Pero pasé y le abrió la puerta al otro. Y el otro estaba alucinado cada vez que venía. La reventamos. ¿Tú sabes por dónde se metió? No. Así tenía yo el cuerpo, que va. No hay no más, digo, que va. Pero bueno. Y entonces, contadme cómo fue la historia de abrir Casa Xurde. Pues claro, Casa Xurde vino después de existir Xurde.
No. Bueno, sí, Casa Surde sí, pero te voy a explicar la historia completa y así... ¿La cuentas tú? Sí. Tú repone, Nidia, tú repone. No, cuéntala. Nosotros ya nos conocimos, tal, no sé qué, se acabó el CARES cuando se jubiló el señor Manolo. Pero cuéntala rápido. Sí, rápido. Se jubiló este señor y claro, yo no seguía con los que estaban y tal, porque cuando estás en un sitio muy a gusto luego no puedes probar con él. Y ya que llegué a marchar a Croacia, por una serie de movidas, conozco a una gente allí y vamos a montar ahí un negocio. Luego al final, políticamente... ¿Gastronómico? Sí, de restaurante y tal. Es el cónsul honorífico de España en Croacia. Ajá. Y fuimos a montarlo, pero al final, por rollos políticos que no nos daban los permisos, no tal. Vale. Estuve un par de años currando allí en un hotel y justo salió lo que era otro negocio que había allí que montamos. A los 15 días nació Sur de abrir el negocio. Vale. O sea, Nidia los primeros comensales los atendió con un bombo espectacular, sí. Todo el mundo me ha ayudado, yo no sé si estoy bien, digo, ¿qué pasa? Digo, es total. Con los platos y tal, sí. Podías ponerlos en la barriga, ¿eh? Total, y ese negocio lo tuvimos 3 años, pero no nos renovaron el contrato y salió rana y tal, no sé qué. Y yo entre medias marché a otro sitio, que es muy conocido aquí en Asturias porque me engañaron así, estuvo un tiempo, y luego ya cogimos Casa Surde y lo abrimos. Vale, no te pregunto, si quieres, pasamos de largo, ¿eh? ¿El qué? No pasa nada, que donde te engañaron y tuviste ahí en un sitio. Nacho, hombre, claro, joder. No. Tampoco es que luego es como que luego todo el mundo dice, no, es que estuviste con Nacho. Sí, que estuviste cocinando con Nacho Manzano, sí hay que decirlo, joder. Qué egoísta. Sí, que fui para una semana y acabé todo el verano y encantado. Y marchaste porque quisiste, perdona. No, pero que cerramos el negocio y yo dije, y no íbamos a trabajar, bueno, o sea, nos lo íbamos montado para no trabajar. Yo dije, yo no aguanto sin trabajar, yo me tal. Digo, pero te regalo un año sabático, tú que no tal. Yo de ama de casa, cuidando al crío y todo eso, maravilloso. Y Dolo, las relaciones públicas de Manzano y demás, bueno, pues venía al Pindal alguna vez y lo conocía. Y este ya estaba en verano en casa y le dijo, mira, oye, si tienes algún cameo, alguna boda, algún extra, pues voy. Bueno. Y así fue como empezaste como Manzano. Y fui a dar una boda a Narvasu y luego me dijo Nacho que qué hacía con mi vida y dije, no voy a trabajar. Y eso fue un sábado, el lunes me llamó que tenían que operar a un guaje de los que tenía y tal, que si podía ir unos días. Y luego pues al final acabamos todo el verano, mi día que se quería divorciar de mí, porque todo claro... fueron fuegos después, ahora que nos escuche Nacho. Luego, pues, no, porque me tocó venir a echarle una mano allá... O sea, yo soy una gente que son muy buena gente, muy majos. A mí me trataron de maravilla y si necesita algo, es el día de hoy que si me llama... Ya alguna vez le digo, oye, si un martes si necesitas algo, oye, tú descansa, pero está loquísimo. Ahí entró Nacho Manzano en nuestra casa, en realidad, porque antes era Nacho Manzano y ahora me está llamando Nacho. Y yo, cógele, o sabes, la primera vez. Es que muy buena como... gente, yo por lo menos otros podrán decir lo que quieran, pero yo... Sí. Vamos, son muy buena familia todos, tanto Chus como... Y luego son los primeros que están ahí, están dando el callo, están trabajando como animales, pero llevo una vida... muy estresante, porque a mí me decía que estaba loco. Claro, Julio, hoy bodes, hoy ayúdame en el NM, hoy vete al Gloria, no sé qué, hoy ayúdame en el servicio. Claro, o sea, hay una locura de vida, y más con un nenu. Sí. Claro. Eso sí. Sí, pero vamos, gastronómicamente se aprende, o sea, yo mira que llevo años y todavía aprendes mucho más y sobre todo es el trato, que yo he estado en muchas casas y el trato que te da, por lo menos a mí, es... No, yo, los que vinisteis por aquí, que pasasteis por allí... Es que es un personaje muy... Por quedar bien, porque dicen lo mismo fuera de micros que dentro, o sea, que en directo, y es verdad que yo lo que llevo, o sea, una familia muy trabajadora, pero también y él es buena gente. El antijefe de cocina de una estrella Michelin. Claro. He trabajado con otros que era para arrancarlos la cabeza. Claro. Sí, eso que decían de René, ¿no? En el Noma de voces René, y tal. Bueno, sí, vi alguna vez... Pregúntale a alguno que haya estado con el Eneco. También, ¿eh? Bueno, y algún asturiano también. También, bueno, hay de todo. Sí, pero que eso, que... Entonces decidisteis montar Casa Surde. O sea, lo teníamos claro que queríamos un local cuando cerramos propio, ¿no? el Pindal. Buscando. Y no aparecía nada que nos encajara y al final apareció... O sea, andábamos detrás de este, pero lo tenían otros, tal, no sé qué, y al final surgió. Y luego el nombre... Se hablaba de Casa Julio. Digo, Casa Julio, ¿qué me estás contando? Digo, ¿dónde quedo yo? ¿Sabes? Digo, Casa Julio, sí. Encima es que... al principio se enfadaba porque era, vamos donde Julio. Y ¿yo qué? Ahora van a ver a Nidia. Yo ahí estoy con ella, ¿eh? O sea, tienen razón. No, es que me pasé. Bastante más guapa que yo, además. Claro. Los años del Pindal era, voy a de Julio, estos de Julio, el Julio, y yo que sé, aquí, o sea, la mesa, joder, macho. Claro, no, y el negocio yo de los dos, o sea, que decir, sois un tándem. Que a mí me conocían, pues eso, de cocinero claro. de... En Arenas, cocinero de tal. Ya. Y ya está.
Claro. Y entonces salió el local que lle perfecto, lle una preciosidad. Bueno, pero la preciosidad fue por culpa de ella. Ah, vale. Porque ¿Que, ella que dijo... cuando lo agarraste se notaba así? No, para nada. Ah, El diseño de interiores y la pintura y todo fue... Ostras, lle un local Cambió totalmente. maravilloso, o sea, lle precioso. Trabajamos Pues todo- algo ahí. Vale. Sí, porque también hay mucha O sea, además costumbre eso de fue- delegar en todo, pero nosotros nos lo hicimos todo. Vale. O sea, de hasta el ¿Quieres nuestras aparador. lámparas? Ya te las hacemos, ¿no? Claro. No, todo. Bueno, contadlo, para el que no lo conozca, estáis en medio de Arenas. En lo alto. Bueno, en lo alto, con unos No, vistas que digo espectaculares. que en lo alto. Tenéis una terraza solellera que lleva una auténtica maravilla. Estar ahí en verano y estáis viendo picos, o sea, es impresionante. Tiene unas entradas por unos escalerines. Yo siempre digo, para las personas que os cuesta subir las escalerines, tenéis una entrada también por Otra arriba entrada. adaptada, no hay problema. Pero luego entres dentro y una casona. Bueno, la casona está en base a una panera, ¿no? Sí, ¿Vale? en la parte de abajo de una panera. Que ahí no se puede comer. Molaría, ¿eh? Arriba, Arriba todo el mundo cuenta... molaría porque a hacer un... Pero No, pero todo el mundo cuenta las batallitas de que en su día nuestros caseros tenían arriba como si fuera una zona un medio pub, medio tiene un chic, pub, con ahí había hasta sofá, maquinitas todo. de marcianos y toda la pesca, sí. Ahora está obsoleto aquí. Está Teníanlo en como un desván. pub, Sí, la hasta panera. la barra había una escalera, subían arriba y yo tengo un amigo y dice, la primera vez que le metí el hocico a la mujer Sí, se lo metí ahí. ahí surgieron muchos. Que es el fontanero tu que nos quinta, arregla tal. muchos ligues ahí. Habrá lo más guapo, que Que metas tener los morros recuerdos por ahí. primera vez a la tu mujer en una panera. Habrá lo más guapo en la vida, ¿eh? Habrá lo más Entre guapo. panoyes. Claro. Yo alguna historia poco podría contar. No, nosotros somos más regional ya, que tenemos una edad. Alguna Muy cena, guapo. alguna cena por contar historias de Castañón, Que, vale, entonces, entres en el Chigre y como la mítica casona de cuento, todo de piedra, con la chimenea, la decoración, porque lo que lleles meses el local no es muy grande. No. Pero No, está es perfectamente todo ahí afalladizo y todo muy bien puesto, está precioso. Es chiquitín. Eso es aquí. De la hecho, jefa que cuando le entra da la mil vueltas. gente, la entrada principal, digamos, de la escala es la más evidente y bueno, Sí. bien. Pero cuando entra la gente por atrás y abren la puerta y abren y de repente te encuentras un aparador, los cuadros, tal. Hay gente que no entra y empieza a Se gritar da la desde la, vuelta. desde la entrada de atrás, que digo, Yo coño, desde la cocina digo, pasa, no, pasar, y empiezan, que es por hola, ahí. hola, y digo, joder, que digo, es la entrada. Pero piensen que es una casa. Ya. Llego ahí y digo, esto es una casa, me estoy confundiendo de sitio. Sí, tal, porque pero... como tienes ese oro de los baños, que está tan guapo Claro, y puesto, es con el así como, arcón y esas cosas, piensen que yo como una entrada a una casa rural, Sí, ¿puede ser? eso. Vale. Y no entran, pero empiezan a gritar, que es peor. Digo, coño, ya que gritas, entra a ver qué pasa, ¿no? Digo, joder. Y bueno, y ahí estáis los dos, Mingo y Teresa, mano a mano. Julio cocina, Nidia tiene en la sala. Y tenéis una cocina... ¿Qué? Contadme, ¿qué hacéis allí? Pues. Define eso, valiente. No vamos Iba a decir, ver. hago lo que me da la gana. Pero no. Pues yo me iba más a eso que a decirlo de en plan cocina tradicional asturiana Ya. elaborada, que ahora se dice No, mucho y dices tú, hago platos no. clásicos. Además, ahora que han vuelto muchos pláticos. Yo aprendí en los 90, 2000. Entonces, hay muchos clásicos de los que se hacían de aquella, que eran los clásicos. Que ahora es como, está haciendo no sé qué. Y digo, mira, una carrillera se hacía de aquella o tal. Cambian las técnicas un poco, pero hay muchos platos que son así y que se vendían hace unos años y ahora Claro. han vuelto con fuerza y dándoles un toque. Entonces, pues es platos de siempre, algún plato modernín. Tú Y cocinas, poco ya. al final, Cocina. que es lo que A mí yo lo que más- digo. yo ahora, Guiso. por ejemplo, Se guisa. iPhone. hace Ay, poco se me guisa, preguntaba o sea, otro y yo soy una guisandera ahora. iPhone, total. sí. O sea, a mí me gusta Guapo guisar, puesto. me gusta volver a guisar porque se ha perdido, o sea, en Ya. otros sitios no se come. Y Sí, sí. entonces me gustan los guisos. Me he dado cuenta que me gustan los guisos. Y por ejemplo, el arroz ese que hago, que es ahí un arroz con lágrima y hongos y tal, no sé qué. Yo era del arroz del día, ¿no? Del día que me apetezca, pues. Y al final quedó ese ahí como uno de los platos emblemáticos y ese y el carpaccio de tomate que hacemos, que es como el arroz que hacía en una pota mi abuela encima de la cocina. Yo siempre lo digo así. No es una paella, no es un arroz que le hago con una serie de caldos
y una mezcla, que lo importante está en lo que lleva el arroz, ¿no? Que luego lleva un poco de lágrima por encima y tal, no sé qué, que le da a dar una grasilla, pero lo guay está dentro de ese arroz. Entonces es como el arroz de pota que comías ahí. Que está buenísimo. Que decías, joder, como largo en costilla ese que se hacía antes. Sí. Una cosa así. Y pescadito. Y pescado. Sí. Que eso le alucina mucho a la gente. Yo soy un Dice, fan del es que un bonito. pescado en Cabrales, porque Cabrales, montaña, carne, no. Lo de los peces. O sea, ahora que va a empezar el bonito ahora en junio, eso es maravillas. Bueno, O sea, pero lo guapo de... Yo esas cosas de, no, vamos al interior, no comemos pescado. Vamos a ver, estamos en Asturias, lo que vosotros decís. Está todo al lado. ¿Cuánto Media tardáis hora. en llegar a una Claro. rula? ¿Media hora? Claro. Lo que pasa es que la gente cuando llega por allí, luego tú dices, Ya. que parece que está tomado por saco. Ya. Llegas por esas carreteras encima que están así un poco abandonadas. Sí, tal. Podían mirar un poco para allá también, ¿no? El otro día estuve con un Campo Viejo y me decía, fui a llevar a las mujeres de panes. Sí. Dice, fue a llevar a la mujer, qué miedo de carretera. Y yo, pues ahora está muy bien. Sí, sí, Ya tenías sí. que ver en invierno. Claro. Otra pregunta. Vosotros en temporada alta, ¿y dónde amasáis un poco? ¿El invierno en arenas qué? ¿Cuesta? Cuesta. Sobrevivimos. Fin de Trabajamos semana, fines de semana bien, vamos por algún supuesto. dominguero, ¿no? Dependemos No, y del tiempo. tenemos siempre. clientes que ya vienen, pues eso, de Llanes, de tal, de varios sitios. Ujú. Y más o menos, sobre todo eso, sábado mediodía, domingo mediodía, bien, pero como a malo, no hay hoteles abiertos. Por la noche hay veces que, de hecho, algún viernes este invierno dan malo, no hay reserva, cerramos. Realmente en invierno lo que hacemos es servicio. O sea, la verdad. Si quedamos a bien. Vale. Pero es por también fidelizar, porque está todo cerrado y dices, joder, a alguien le apetece comer un poco apañado, pues mira, que tengas por lo menos una opción. Y eso luego Y se ve por crear reflejado en esa- verano y luego... Claro, es que Conoces todos gente, estos ya. pueblos... 3 años y tú lo que vas haciendo es eso, y ya tienes clientes que vienen. Entonces, Claro, luego fidelizas ahí Claro, con eso. todos estos pueblinos, yo pues, por eso os preguntaba, ¿no? Y es que antiguamente pues había vida en el pueblo, había su ganadero, o los maestros o las maestras que tenían que ir allí, bueno, había una vidilla, ¿no? Pero cada vez más esto está convirtiéndose en un sitio muy turístico. Y claro, el turismo ya muy bien en los 4, 5, 6, 7 meses, pero muchos ya, meses, efectivamente, muchos meses. estoy tirando para arriba. O sea, Pero el resto del año cuesta un poco más, claro. yo de como cuando lo conocí, o sea, te digo de la época esa que llegué al Gales, Sí. ahora puede ser mes y medio, no 3 o 4 meses que Sí, había. está muy, muy... de muy- cantidad ¿Mes y de medio? turismo, Sí, sí. De cantidad. de esa cantidad. de- Y luego son lleva un turismo que sí, mucho cae por vuestra casa, pero también lleva un turismo que va a Fabada, al Cachopo, el Bocata muchas veces, Por eso ¿no? abrimos en invierno, Eso, básicamente, para decir, mira, para los que están cerca, que quieran comer y tal, vengan aquí, que se salgan de todo el turisteo. Oye, que muy bien los turistas, pero lo que Sí, tú como dices... dice la jefa, o sea, lo de siempre, pero distinto. Claro. es eso, lo de la fabada llegan. Jo, tío, pasaste por delante de la carta, mírala, se sientan en la mesa, puso la carta. Es Una que- botella de sidra y un cachopo, ¿eh? Efectivamente. ¿En serio? Eso, claro. No Yo, así. Medio así. menú para Y luego- compartir. Ya tenemos, Y fabada sí, ya no tenemos. hay. Digo, joder, no tengo fabada, pero tengo faves con corzo y castañas Claro. como el otro día, tengo verdinas con almejas y tal, pero no hay fabada. Y yo, joder, es que fabada lo tienen todos, o Claro. sea, todos. Mal que bien, mejor o peor, pero... Claro, Pues Y se varían en van. el precio y ya pues, sabes pues más o menos con la calidad que puedes comer o tal, pero... claro. Y el turismo Y cuando- últimamente es duro, el que va A mí bien por cuando allí. estuvo en eso casa sí. me preguntó que... ¿Y el cachopo? Y yo, pues... Yo preferiría no cachopo- hablar del cachopo, ¿eh? La No, verdad. no, me preguntó O sea, por tal y de momento lo tengo que tener. Luego de eso un titular, no pasa nada. No. Y hay gente que en el otro local, Sí, de no tenerlo, y es que viene el carnicero tal, y esperar 2 horas. Sí, sí. ¿en serio? Sentado en la Sí, mesa sí. para que llegase el carnicero para comer un cacho. Y de irse. La Y de gente. irse, Sentados ¿no? en la Y mesa con la entonces, carta y no hay es una cachopo. cosa y que- Hostia, yo dices, me pones unos carrilleres "Ojo, tuyas. macho", o sea, Y me pones un cachopo delante y yo tengo claro con qué me quedo. Ya, O pero sea, es que hemos fomentado una cosa que es un cul- veneno. Culpa nuestra, ¿eh? Culpa Sí. nuestra. Bueno, pero porque yo muy Pero es que ahora grande vienen y los muy guiris, barato. que yo no sé si lo tendrán en el avión o en el barco. Ya. También la publicidad del Principado y Internet, de lo que sea. eso Claro. fue peor. ¿Eh? Y ahora piden los guiris, cacho. porque Claro. antes Que no los llames guiris, que son extranjeros. Guiris. No, Toda la vida se entiende. y déjamelos a todos, a mí. Eso. Vamos. Pero sí que es verdad que fomentamos eso y luego cuando queremos ofrecer cosas de calidad, pues dices, una mentrisca bonito. Hay que Deme pagarlo platos no de sé los de cuánto. Te siempre. dicen, no, a mí ponme un cachopo. Y dices, ya. Un cabrito. Claro. Es que hay mucho guiso que, El otro día que se hizo toda la vida. uno Claro. por teléfono se la llevó. Me dice, no, tal, pues coincidió, quería reservar para tal día, estaba cerrado. Y otro sitio que su especialidad sea el cachopo. Yo, ahí te va. O sea, yo, mira, es que estás confundido, es que nuestra especialidad no es el cachopo. Ay, es que lo he visto en las reseñas. Digo, que a la gente le guste, me parece genial. Digo, pero no considero que sea nuestra especialidad. Ya. Que está bueno, es que es verdad que está bueno, las cosas como son. Sí, bueno, Pero, y frito, coño, ¿no? Sois uno de los mayores sitios para ir a comer arroz. ¿Eso cómo lo lleváis?
Yo bien. Bien, porque bueno, en Asturias no hay tantos, ¿eh? O sea, donde abunde ir a comer buen arroz no hay tanto. Es que gusta mucho el arroz Eso. con lágrimas, es una cosa Pero exagerada. a mí en el fondo me fastidió porque yo quería hacer eso, pues un día hago uno con hongos Ya, y uno de una pato, manera, otro de otra. hago tal, hago con cabrales, pato, hongos, tal, y al final de repente es como lo que te digo, ¿Qué, que no tienes carpaccio, esto? Ya. el carpaccio de tomate. Ya. Y todavía gente me dice, ahora está más rico, lo has cambiado. Y yo, no. Lo del carpaccio es Y exagerado. bueno, empecé a hacerlo con sardina ahumada y ahora lo hago con mezcla de ahumados y tal, no sé qué. Y yo, pero no, es que cada vez está más bueno. Claro. Entonces, Pero el no me lo arroz puedo gusta, cargar, porque pero el arroz está es- sabroso, está rico. Y cuando lo hago con pitu también, lo que pasa es que hay mucho arroz con pitu. Eso te iba a decir, digo, es que Bueno, a y mí claro, y no- vienes de una casa que... Claro, a mí cuando vino Juan Luis, Sí. el Murcia el calvo Sí, que Sumiller. es así un poco raro. Juan, queremoste, Juan, queremoste. Sí. Está Yo diciéndolo no. desde el cariño porque se tiene mucho aprecio, ¿eh? No, Yo no. Hay gente que no lo sabe. tú. Para cuando nos vea que nos va a ver, vino, yo no. hace mucho que no viene, eso es verdad. Que se Y me vale. dice, me alegro por lo menos que en la carta no esté la croqueta y el arroz con pitu. Y digo, hostia, que yo estuve 3 meses allí y tampoco... No, y es estuve verdad- trabajando, no aprendiendo. Y es verdad que en la escuela de los Manzano, durante por lo menos el principio, según os independizáis, hay mucho clon, ¿no? Y pero es que ya luego venías- cada uno va agarrando su propio camino, lo cual yo agradezco, y vais desarrollando vuestras cocinas. Pero a veces dices, tío, para ir a comer croquetes y arroz con pitu, pues voy a comerlo allí. Lo que Claro. pasa es que ya venía aprendido, Claro, como dicen. claro. Que ya no, lo que pasa es que sí que es muy... O sea, su forma de hacerlo está muy bien. Eso. Bueno, Casa Surde, Julio, Nidia, tenéis que ir a Arenas de Cabrales, vais a agradecerme, un sitio precioso, donde para encima vais a comer muy bien. Tienen las dos cosas. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ti.